Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de miércoles 27 de febrero. Estamos ya a un día de terminar este mes, un mes interesante, un mes en el cual los salvadoreños elegimos presidente de la República. Ya va tan rápido el mes y estamos entrando a marzo, luego viene la toma de posesión, el traspaso, vienen tantos temas que nos van a tener entretenidos acá para llevarles a ustedes propuestas interesantes sobre lo que se le viene al país. Esta mañana de miércoles me acompaña en el estudio Alberto Ramírez y Cruz Elena Márquez. Ellos son miembros del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Salvadoreña, CITES. Es un organismo de los maestros del país, muy nuevo, pero con muchas propuestas interesantes. Vamos a tener una plática interesante con ellos sobre el tema de la educación. Vamos a aprovechar platicar sobre el futuro de la educación en el país, que le va a tocar al nuevo presidente de la República también sobre el tema de educación. Cruz Elena, gracias por venir con nosotros. Gracias a ti, Julio. Secretaria General de CITES. Secretaria General de CITES. Gracias por venir con nosotros. Pues igual, darle las gracias a la teleaudiencia esta mañana y a ti por invitarnos, ¿verdad? Y ser partícipe de este gran esfuerzo que tenemos como la educación en nuestro país. Perfecto, Cruz Elena Márquez, Secretaria General de CITES. También Alberto Ramírez, gracias por venir con nosotros. Gracias por la invitación, a la orden, para estar hablando de este tema tan importante que es la educación en nuestro país. Perfecto, esa es la propuesta que tenemos para todos ustedes en esta mañana de miércoles. Quédese con nosotros, que ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. También me acompaña ya el Colatino. Como siempre, todas las mañanas el Colatino. Échale una chequeadita al Colatino. Es un matutino. Usted puede encontrarlo en los puestos de venta de periódicos en todo el país. Gracias a nuestro buen amigo Chico Valencia por siempre estar mandándonos el periódico Colatino. Tenemos una propuesta hoy. Hablemos de la educación. Alberto Ramírez y Cruz Elena Márquez me acompañan para hablar sobre el tema educación. Quiero comenzar con la Secretaria General de CITES, preguntándole cómo está la organización de los maestros. Hoy ustedes son un nuevo gremio. ¿A qué se debe, digamos, el hecho de que se vayan construyendo nuevas alternativas para los maestros, para los profesores y profesoras del país? Bueno, primeramente, nosotros somos un sindicato que hablábamos fuera del aire de que tenemos 4 años de haber nacido en el departamento de Aguachapán, con expectativas nuevas, con nuevos retos, ¿verdad?, dentro de la educación, de igual manera con compromisos grandes. Decirles de que en 2015, el nacimiento de este sindicato de trabajadores de la educación salvadoreña, tenemos también una parte de administrativos. Somos un sindicato en función del magisterio, no importando, esa es la gran diferencia que tenemos como sindicato, no importando si está jubilado el maestro, si está desempleado o está activo. El objetivo es nada más que tenga su escalafón para poder estar con nosotros. Así que tenemos retos grandes, como le decía Julio. ¿Incluye trabajadores administrativos? Incluye trabajadores administrativos, exactamente. Ese es el reto con ellos también, de los beneficios y los retos grandes en el área del Ministerio de Educación. ¿Y qué pasó con Andes? ¿Qué pasó con los otros organismos? Están ahí, pero ustedes son una expresión nueva, Cruz Elena. Bueno, sí, están allí, pero nuestro sindicato, con poco tiempo que hemos tenido de estar ahorita en función del Magisterio Nacional, hemos dado una respuesta a muchos maestros y maestras que nos buscan, ya sean afiliadas o no afiliadas, porque en muchas ocasiones las gremiales buscan que se afilien, y si no están afiliados no les responden a sus necesidades. Entonces eso es algo excepcional de nuestro sindicato, que nos buscan aunque no estén afiliados en ningún departamento donde tenemos nosotros la sede de nuestro sindicato. Y estamos de la mano, por supuesto, con algunas gremiales que sí vemos nosotros que sí representan al Magisterio Nacional. ¿Qué no han representado las gremiales tradicionales, Alberto? Sí. ¿Qué no han representado? ¿Qué expresiones son las que no han llevado? Muchas personas dicen, bueno, que Andes a veces favorece al gobierno, que los otros organismos
a veces se atacan al gobierno, cada quien busca sus intereses, se habla de que algunas les dan hasta cuotas de poder a los maestros y que por lo tanto a veces se callan en las demandas de los propios maestros. ¿Qué es lo que no se ha expresado, digamos, explorando un poquito el tema de las organizaciones de maestros, Alberto? Sí, históricamente el planteamiento de las organizaciones ha sido estar junto a las necesidades del maestro, resolviéndoles. Pero en las últimas décadas, en los últimos años, han estado plegándose a intereses personales o a intereses políticos, podremos decirlo. Y eso va menguando el trabajo que se hace en favor del magisterio. Eso crea un vacío de liderazgo en el Magisterio Nacional. El docente en la escuela pública, en la zona rural, se va sintiendo abandonado. Es donde nosotros, como sindicato CITES, sintiendo esa necesidad, ese vacío de liderazgo, que van abandonando a las necesidades del magisterio, surgimos tratando de llenar ese vacío, tratando de darle respuesta a las necesidades del magisterio. Consideramos nosotros de que dentro de nuestro sindicato hay variedad de pensamientos ideológicos, no hay requisito que estén participando en una tendencia, sino que cabemos todos. El requisito es que seamos parte del magisterio y que sentamos las necesidades que tiene el magisterio. Entonces, nosotros creemos de que ese vacío que dejan las gremiales históricas que hicieron su papel en un momento de nuestro país, que dieron una respuesta a esa coyuntura, en la actualidad no lo están haciendo. Falta de liderazgo de los maestros. Falta de liderazgo dentro de las organizaciones, de los líderes que han estado promoviendo los movimientos sindicales. Se nos critica porque dice uno más, porque se hace la cuenta que en el magisterio habemos 17 sindicatos y eso atomiza la lucha gremial, ¿verdad? Eso divide, pero eso es resultado de la falta de visión de muchos líderes y el desgaste natural que se ha venido teniendo. Por ejemplo, tú hablabas de Andes. A nosotros casi no nos gusta mencionar porque cada gremio tiene su dinámica, pero el secretario general tiene más de 25 años de no estar en las aulas. Él ha estado viniendo en otros organismos y en Andes tiene 15 años de estar ahí. Entonces ha perdido el pegue que se debe tener con la escuela pública en el aula, y eso nos lleva a que haya habido una falta de visión de las necesidades del gremio como tal. ¿Cómo es posible, Cruz Helena, que un gremio que es tan vital para la vida del país, un gremio en el cual todos pasamos un día en nuestra vida desde pequeñitos, un gremio que es como el corazón de cada nación, ¿cómo es posible que no sean protagonistas? Digo, no en el sentido de hacer huelgas, no en el sentido de hacer protestas, sino en el sentido de estar presentes, de inclusive ayudar o coayudar a mejorar la educación de nuestro país. No se percibe eso, no sé si yo me equivoco, pero no se percibe eso de los gremios de maestros. Sí, fíjate, Julio, que es una preocupación realmente lo que el compañero decía, ese divisionismo, pero ese divisionismo más que todo se basa en algunas gremiales que son intereses muy personales y en querer manipular algunas instancias o instituciones públicas donde ellos pueden de una u otra forma poder intervenir, ¿verdad? Y por eso nuestro sindicato está haciendo ese gran esfuerzo, grande, porque es grande. El magisterio ya no cree en las organizaciones sociales, ya no cree en los sindicatos gremiales. ¿Por qué ya no cree? Porque ve tanta, realmente es fea la palabra y se ha hecho tan común, tanta corrupción aún en los gremios magisteriales, ¿verdad? Y da tristeza porque uno se acerca a las escuelas. Bueno, nosotros como CITES hemos llegado aún a las escuelas con plataforma que le hemos llevado al maestro, que la lea,
que analice bien lo que nosotros estamos proponiendo y decirles de que la escuela pública es nuestra razón de ser. La escuela pública es donde el 80% de nuestros niños asisten a las escuelas públicas y un 20% a lo privado, ¿verdad? El que estudia, si no podemos decir un 15 o un 5, que se queda nada más en casa esperando a que alguien llegue y lo motive y pueda asistir a la escuela, ¿verdad? A leer y escribir. Pero sí me llama la atención eso de que es un gremio, somos un gremio muy importante en nuestro país, de aportar muchos elementos fundamentales para que nuestro país avance y salga de este subdesarrollo en que estamos, ¿verdad? Pues es una base fundamental del desarrollo de un país, la educación, ¿verdad? De la educación es donde depende cómo se disminuye la delincuencia, ¿verdad? Cómo se disminuye toda discriminación, toda exclusión. Entonces sí, estamos muy preocupados por todo esto que está sucediendo, pero tenemos esperanza de que esto va a cambiar. Perfecto. Mira, vamos a hacer un corte. Yo voy a dejar planteado, Alberto, en el tema que asume un nuevo presidente y cada vez se dice, el gran problema de este país es que no tenemos un plan de nación, no se contempla en la parte educativa, reformas, se ha criticado mucho que la reforma curricular, por ejemplo, que es lo que estudiamos en las escuelas, no se ha modificado desde hace años. En el plano de los maestros, todos los beneficios sociales que los maestros deben tener, dicen es un trabajo injusto porque a los maestros no se les paga y hay un montón de cosas que se dicen, ¿verdad? De los maestros que no se les paga si ganaran como gana un diputado, por ejemplo. Todas esas cosas se dicen, pero yo quiero comenzar a plantearles a ustedes dos qué son los grandes retos que como país tenemos en el plano educativo, en tema de cómo estamos perfilando a los jóvenes, en el tema de cómo se están preparando ustedes como maestros. Correcto. Y qué condiciones tienen ustedes también para poder ejercer su labor como maestros. Eso quiero dejarles planteado. Comencemos a platicar de eso. Yo sé que ustedes tienen toda una plataforma, pero queremos que la población entienda de qué se trata el trabajo que CITES está realizando en el plano educativo. Ya regresamos después de este breve corte. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros en esta mañana de miércoles. Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Salvadoreña, CITES, me acompañan. Alberto Ramírez y Cruz Elena Márquez están conmigo. Te dejaba planteado, Alberto, sí. Hay prioridades en el país, hay prioridades. Se habla que el presidente de la República, nuevo presidente, Nayib Bukele, tiene grandes retos, el tema de la seguridad, el tema social, pero también está el tema de educación. ¿Cómo crees tú en primer momento, qué es lo primero que debería el presidente de la República comenzar a revisar en el tema de educación? Sí, nosotros sobre ese tema hemos estado hablando al interior de nuestro sindicato y haciendo una propuesta. Inclusive hemos entregado un documento, ¿verdad?, a través de un movimiento FAP, se lo hemos entregado sobre cómo nosotros visualizamos la educación. Tiene grandes retos el presidente entrante, el presidente electo, pero va más allá de la construcción de escuelas, que es excelente. Él tiene la visión y le tira el reto a la Asamblea, ¿verdad?, sobre ese punto, porque la calidad educativa pasa por eso, pasa por tener una infraestructura adecuada, pero no es suficiente, no es suficiente. Así vimos nosotros unas entrevistas que salían escuelas con problemas de infraestructura, es necesario, pero también la calidad educativa pasa por la enseñanza. ¿Qué tipo de enseñanza se está dando dentro de las aulas? Y eso necesita una currícula nueva, Estamos trabajando aún los docentes con este gobierno saliente con el Plan 2021. No se tocó. La currícula, la reforma del 97 hacia acá, está intacta, pero tiene un sesgo de un corte neoliberal, ¿verdad? Y este gobierno lo mantuvo y tiene cosas positivas, porque hay que rescatarla. A ver, hacernos entender un poco, Alberto, ¿qué es esto de que en el tema educativo hay un sesgo neoliberal? Hay algo que dice la formación del joven, quiero entender, debe ser dentro del contexto
del neoliberalismo que vive el país. Correcto. ¿Qué es esto? Eso significa la necesidad de que los jóvenes, cuando salen de su preparación de media o universitario, estén aptos para que el mercado laboral los pueda absorber. Es por eso que pasa del bachillerato, que hoy se está hablando de regresarlo a 3 años, porque en aquel momento era necesario crear mano de obra para que sea absorbida, por eso pasa a 2 años. Es un corte del sistema económico, que nosotros no lo vemos mal. Inclusive la creación del programa Educo, que era la contratación privada de los docentes, también pasa por eso, por un corte neoliberal. Pero no nos asustamos, nosotros aparte no nos incomoda. Lo que sí nos preocuparía que el presidente electo nombrara al ministro de Educación y que le diera un corte de privatización de la escuela pública. De eso sí nos preocupará a nosotros. Eso es un reto que él tiene que potenciar la escuela la escuela pública, porque es donde la mayoría, como ya lo planteó nuestra secretaria general, de jóvenes y niños de nuestro país ingresan a la escuela pública. ¿Cómo es esto, Cruz Helena, de potenciar la educación, el nuevo presidente? Dice Alberto, no se trata de construir escuelas, que es algo bueno, ¿verdad? O de reconstruirlas, que me parece también muy bueno, pero no se trata solamente de eso. ¿Qué es potenciar la educación de nuestro país? Bueno, desde ese punto que el licenciado Alberto manifiesta, nuestro sindicato tiene una visión y una misión muy clara de lo que está ahorita construyendo dentro de la organización. Cuando se menciona que no es solo construcción, es porque también necesitamos que los maestros, los docentes, reciban esas capacitaciones, esas formaciones, conforme ellos necesiten, en qué áreas. Porque ahora yo no estoy en contra de las capacitaciones, por supuesto, ni formación del docente, no estoy en contra, pero sí me gustaría, ¿verdad? Y es nuestra petición como sindicato, que se haga un diagnóstico a todos los docentes y que ellos manifiesten qué área es la que ellos necesitan fortalecer, para que esa formación que ellos tengan puedan en sus aulas, en sus secciones, en su escuela, darla. ¿Con qué? Con una libertad, con un apoderamiento, que puedan ellos tener unos resultados positivos en la población estudiantil. Y sí, sabré decir, Julio, de que sí se les han dado bueno, yo estoy sorprendida porque a finales del año pasado y principios de pues han dado unos bonos al ministerio, a las escuelas públicas de 10,000, 12,000, 17,000 dólares, ¿verdad? A las escuelas. Entonces, allí lo que se tiene que hacer realmente es la construcción, la infraestructura, ¿verdad? ¿Cómo es que realmente ese dinero va a ser efectivo dentro de las escuelas? ¿Y a dónde es que realmente se necesita? Porque no, como dice el compañero, no solo la infraestructura, se necesitan cosas más a fondo, ¿verdad? ¿Cómo qué? De igual forma, creo que más adelante vamos a tocar ese tema, la salud de los maestros. Un maestro enfermo no va a estar dando sus clases como debe de ser. Un maestro en un cantón que camine kilómetros y kilómetros, que llegan a sus centros de estudio, de enseñanza a los niños, cansado. Todo eso son puntos muy delicados que nosotros como sindicato nos preocupa, como no solo una infraestructura de una escuela que esté bonita, con computadoras y no tenga energía eléctrica, con un techo muy bonito, está encielado, y el profesor no quiera ni dar clase. ¿Por qué? Porque está enfermo y no se le da la atención debida como debe de ser. Todos esos puntos. No sé si me pasé a otro, pero yo cuando hablo del maestro, que realmente está bastante descuidado, me emociono mucho y digo, de verdad tenemos gran reto, tanto para los estudiantes como para el maestro. Porque nosotros somos un sindicato, Julio, que sí, eso sí, toda la directiva y todos nuestros afiliados y amigos que les gusta seguirnos al sindicato, siempre decimos de que no vamos a hacer marcha por incremento salarial nada más. Podemos hacer marcha también para que el niño y la niña reciban una educación de calidad, porque nos interesa también que esta población estudiantil es el futuro del mañana. En este tema de la educación, Cruz Helena, se dice que este gobierno, por ejemplo el de Sánchez Serén,
metió como uno de sus grandes proyectos insignes el tema de la educación inclusiva, o sea, decir escuelas inclusivas de escuelas tiempo inclusivas pleno. de tiempo pleno, que todos los niños tengan la oportunidad de la escuela. Esto, ¿cómo se ha cumplido? ¿Cómo, según ustedes, se ha cumplido? ¿Cómo esto se ha llevado a cabo? ¿Cómo han ayudado programas que incentiven esto? ¿Y cómo se ha logrado realmente cumplir este objetivo? Sí, este programa de escuela inclusiva de tiempo pleno, pues tiene muchos retos y falta mucho por cumplir. Sí se han hecho esfuerzos, porque no lo vamos a negar, esfuerzos muy grandes sobre esto, pero los resultados han sido mínimos. Han sido mínimos, lo hemos visto y lo hemos analizado desde el punto de vista de que se le dio la cobertura a todos los niños y niñas, incluyendo las escuelas regulares y dejando a las escuelas especiales. Dejando a las escuelas especiales exclusivamente, valga la redundancia, solo para niños que realmente necesitan estar allí con maestros especializados. Y los demás se han incorporado, se han incluido en escuelas regulares. Es muy bueno, no lo decimos que no, pero un niño en silla de ruedas y está recibiendo clases en la tercera planta. O sea, que la infraestructura es de ver de qué manera se le acomoda la necesidad que el niño o la niña tiene. Una persona no vidente tiene que subir a recibir clases a la tercera planta. O sea, Alberto, ¿qué tipo de alumnos estamos construyendo en educación básica? El rector de la Universidad de El Salvador nos decía aquí en este espacio que llegaban los alumnos de bachillerato a la universidad muy deficientes en varias áreas. Pero, ¿qué tipo de estudiante, qué tipo de joven estamos perfilando en la educación básica de nuestro país? En nuestro país, la educación básica tiene dos falencias. Primero, la generacional. Hemos tenido un cambio generacional de los millennials, que le llaman, con docentes preparados de otro tipo de generación. Entonces, ahí hay un choque en el aula. Tenemos docentes que no pueden usar un equipo tecnológico, por ejemplo. Y los estudiantes van 200 pasos adelante que el docente. Entonces, la educación en ese sentido no está respondiendo. Y quisiera regresar un punto sobre las capacitaciones que le están dando a los docentes. También tiene la problemática de que no tienen unidades valorativas. Un docente puede pasar 3, 4, 5 años en capacitaciones, pero eso no le coadyuva a su calidad académica y no hay como un incentivo para que suba de niveles. Entonces ahí tiene ese problemita. El otro que lastimosamente se enfocó demasiado son en las matemáticas en este gobierno. Solo le apuntó tanto la matemática y nosotros nos decimos que está malo. Excelente, pero en detrimento de otras áreas. Y esas áreas del lenguaje, donde ahora el estudiante no le gusta leer, ¿verdad? Tiene problemas de lectoescritura. Entonces, el estudiante que nosotros estamos creando lleva esa deficiencia de una lectura analítica. Debemos nosotros de crear dentro del aula estrategias metodológicas para lograr que este joven adquiera las competencias necesarias de comunicación para prepararlo al siguiente nivel, que podría ser el de media o el universitario. Nos estamos haciendo muy haraganes, dice un amigo. Creo que hasta las escuelas de padres, contaba un amigo, dice que les están mandando la temática en el WhatsApp. En WhatsApp. Le mandan la temática al padre y se responde a las siguientes preguntas y él tiene que contestar vía WhatsApp. O sea, el padre de familia ya no va a la escuela a recibir la escuela. Ya no hay ese contacto. Ya no hay ese contacto. Nos estamos haciendo haraganes y en la educación está pasando, ya no están leyendo. No están leyendo. Los jóvenes cuesta la lectura, no les gusta, pero tenemos nosotros dentro del aula como docentes crear estrategias para lograr que el chico y la chica lea por lo menos lo mínimo que nos pide el programa de lenguaje y literatura, que es la competencia lectora, que sí es necesaria. Resumí esto, Alberto. ¿Para qué estamos preparando al joven ahorita? En 2 líneas. Lo estamos preparando para la tecnología, para
que sea una herramienta tecnológica, porque los retos son dos ahora en el mercado laboral, el inglés y la tecnología. Entonces deberíamos de estar preparando nosotros a estos jóvenes para eso. Eso es el debería. Es el debería. Ok. Vamos a hacer un corte. Vamos a ir platicando. Vamos a hablar de los maestros también, las condiciones de los maestros. Un maestro que termina ganando $1,000 y se jubila, ¿cuánto va a recibir de pensión? Es un tema vital. Hablamos de gente de la salud, hablamos de obreros, hablamos de empresarios, hablamos de todo tipo de gente, pero los maestros, ¿cómo es su seguridad social al finalizar su jornada laboral en la vida? De eso vamos a hablar cuando regresemos, de los maestros. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Recuerde que este y todos los programas que aquí estamos haciendo los puede buscar usted en nuestro canal de YouTube Informa TVX. Suscríbase a este canal para que le notifiquen los programas que producimos en TVX. También plataformas de lunes a viernes. El lunes, Bessie Ríos. El martes, Dagoberto Gutiérrez. El miércoles, René Martínez Pineda. El jueves, Luis Membreño. Y el viernes, Leonel Herrera. Nuestro staff de panelistas en plataforma. Gracias por seguirlos a todos ellos. Un saludo muy especial a todos los amigos salvadoreños que nos sintonizan desde los Estados Unidos y siempre están escribiendo a nuestro canal de YouTube. Gracias por esa preferencia. Platicamos con dos maestros del Sindicato de Trabajadores de la Educación Salvadoreña, CITES, un gremio nuevo en los maestros. De 2015 están ellos trabajando y tienen alguna plataforma. Pero hablemos de los maestros, Cruz Elena. ¿Cuál es la condición de los maestros? La gente me estará preguntándose cuánto gana un maestro en El Salvador, cuáles son sus salarios y cómo se les incrementan sus salarios a un maestro que deja la vida, que deja todo en un aula. Bueno, ahí es donde está la debilidad nuestra, ¿verdad? Y la lucha permanente. Como hablamos de fortalecer la escuela pública, y al inicio de esta entrevista lo dijimos, que la escuela pública no solamente es velar por que el maestro o los maestros tengan un salario digno, sino que también la calidad educativa que cada maestro le da a cada niño, porque es un derecho que tiene el niño recibir calidad educativa, una educación de calidad. Y como CITES es lo que nosotros proyectamos y le inyectamos a todo el maestro, afiliado o no, a nuestro sindicato, que debe de hacer su trabajo con calidad. Bueno, dentro de eso es muy importante tomar en cuenta, como tú dijiste, los salarios de los maestros. En muchas ocasiones nos dicen a nosotros, bueno, CITES, y no vamos a luchar por el incremento, no vamos a luchar por la salud nuestra. Y les digo yo, bueno, únanse y luchemos. Pero cuando decimos luchemos, realmente en algún momento nos llenamos nosotros de una satisfacción y a la vez decimos, bueno, y hablamos, decimos las cosas, las divulgamos gracias a estos medios. En entrevistas también damos a conocer el trabajo que se está haciendo, el esfuerzo grande de como sindicato y organizaciones hacemos, pero no tenemos resultados. No tenemos un resultado positivo, favorable para el maestro. Nada menos, en enero de este año, del 2018, nosotros en Casa Presidencial firmamos un convenio, o un acuerdo, podemos llamarle, varios sindicatos, varias organizaciones, donde en el 2018 se le iba a incrementar $50 al maestro. Imagínense, $50. Y en el 2019 otros $50 más, son $100. Eso, el maestro pues está bien, ¿verdad? Eso fue la lucha, eso se logró hasta el final, porque dijeron que no estaba dentro del presupuesto y lo iban a incorporar al salario base ya este año, 2019. ¿Cuál fue la sorpresa del magisterio? De que no lo incorporaron. Y lo han incorporado siempre como complemento. Viene en la boleta de pago como complemento. Aquí viene, complemento, bueno, $60 los administrativos, $30 es como una bonificación. En 2018, pues no lo manejamos de esa forma cuando firmamos el acuerdo en Casa Presidencial. Lo firmamos como un complemento en ese momento, pero que en el mes de enero del 2019 ya en planilla iba a salir en el salario, agregado en el salario base. Lucía, yo quisiera precisar, ¿cómo se clasifican los salarios de los maestros?
¿Son por escalafones, por antigüedad? ¿Por qué? Van por categoría, ¿verdad? Van por categoría. Por ejemplo, en la 6ª categoría tenemos un maestro que empieza ahorita a empezar a trabajar, son $595, solo un turno, ¿verdad? Solo un turno. Ya cuando va, ya la primera categoría son 973. ¿A cuántos años debe haber comenzado? ¿O por qué se le pasa a ese nivel? No, o sea, ¿a cuántos años de estar ejerciendo? Cada 5 años cada es que 5 se años. hace por categoría. Okay. Y es lo que nosotros ahorita como sindicato estamos luchando, que sea cada 3 años por categoría el incremento del maestro. Igual que los administrativos. Nosotros como administrativos es cada 3 años. Pero en el maestro, desde el 2015, del 2016, el 5% nada más se nos dio. El 5%. De allí 2017 ya no se dio nada. 2018 tampoco en el sentido de por categoría. Por categoría, eso sí, ahora parecemos, el 20% fue el que se negoció en 3 años. Se iba a distribuir en el 2016 5%, en el 2017 se iba a dar el 7% y en el 2018 el 8%, haciendo un total del 20% al maestro. Pero por situación de abstencionismo, que no hay plata, que no está en el presupuesto, pues no se dio. Nada más se salió el año pasado con $50 al maestro, cosa que nos indigna, ¿verdad? Y nos preocupa porque desde allí el maestro se siente desmotivado. No digo que solo el dinero lo motiva, no, hay muchas cosas que el maestro está motivado para sacar adelante el país y la educación del Salvador, pero sí es un incentivo que por ley corresponde en el artículo 33. Entonces, si es por ley, no es que se va a pedir de rodillas, se va a exigir que se cumpla la ley y no se ha cumplido hasta el momento. Alberto, ¿algo sobre los salarios? Agregar de que para que un docente llegue a ganar 900 y algo de dólares, tiene que haber dejado 25 años de trabajo en el aula. Y 55 las compañeras y 60 los hombres. O sea, toda una vida para llegar a esos niveles, no es fácil. Ahora los docentes dicen, con estas pensiones que se están dando, que nosotros también como CITES estamos promoviendo la reforma de la ley de pensiones, lastimosamente una docente después de estar ganando 900 y algo, que su pensión le quede $210, es algo crítico e indignante. Y los compañeros docentes dicen, preferimos morir dentro del aula que aceptar esas pensiones de muerte. Y muchas compañeras están enfermas, tienen problemas de salud, piden traslados y no se los dan. Hemos pedido traslados por cuestiones humanitarias, Julio, y no lo ha cedido el señor ministro, por enfermedades terminales, por ejemplo, que las docentes no pueden seguir laborando. Y entonces ellas dicen, pues, me sacan muerto o muerta del aula que recibir esa pensión, que está condenada también a morir con esa pensión. Una precisión, en el tema de la salud, los maestros tienen un bienestar magisterial, entiendo, correcto, pero también pueden ir al Seguro Social. ¿Tienen alguna cobertura especial ustedes como maestros? En el inicio, antes de la ley de bienestar magisterial, así era. Podían estar en el seguro y en bienestar. Con la entrada en vigencia de la ley de bienestar magisterial, ya no. Ya solo o tenían que elegir quedarse con el seguro o con bienestar. Todavía han quedado maestros, pocos, que están recibiendo las dos, porque después de la entrada en vigencia del 2015, creo que fue, ¿verdad?, la de bienestar magisterial, ellos se podían quedar. Pero como bienestar se ha mejorado un poco, porque se crearon los policlínicos magisteriales que no se tenían, un poco de acceso a los doctores especialistas que tampoco se tenían, pero ya no es suficiente, porque se incorporaron los maestros del programa Educo que yo te planteé, que en el corte neoliberal, el señor ministro de Educación, Salvador Sánchez Serena, en aquel momento los pasa a ley de salario y eso engorda o pone más gruesa la demanda para bienestar. Entonces ahí comienza el declive, Hay ahora en la actualidad policlínicos y botiquines magisteriales
sin medicina. Hay policlínicos sin especialistas. Te están dejando la cita ya dentro de 4 o 5 meses. Entonces, sí hay una gran problemática dentro de bienestar magisterial porque la demanda creció y ya la necesidad de abrir mayores policlínicos y contratar más especialistas no se ha hecho. Entonces, eso nos conlleva a que hay una gran falencia dentro de la atención médica de los docentes. Bueno, vamos a hacer un corte. Yo quiero dejar planteado, Cruz Helena, un tema social que es fundamental en el país, que no podemos invisibilizarlo, y es el tema de las pandillas, la delincuencia en general, que dicen está afectando mucho el sistema educativo del país. Hay mucha deserción escolar. Yo quiero que ustedes me actualicen un poquito sobre estos temas que al final afectan a nuestros niños, a nuestras niñas. Hay maestros también emproblemados en algunas zonas muy difíciles. ¿Qué es lo que está sucediendo al interior de las escuelas públicas? ¿Qué está pasando ahí? Hay deserción, la gente tiene que a veces migrar de un municipio a otro por el problema delincuencial y pandilleril. Yo quiero que me ilustren un poquito esto porque es un problema que también el nuevo presidente de la República tendrá que encarar de alguna manera, cómo solventarle a los estudiantes este problema y a las familias este problema que es muy general. De eso vamos a platicar en el último bloque cuando regresemos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros en esta mañana de miércoles. El Sindicato de Trabajadores de Educación Salvadoreña, CITES, me acompaña en esta oportunidad. Cruz Helena, hay problemas sociales que atraviesan el plano educativo, en las escuelas, hay mucho problema en escuelas, sabemos de que hay maestros que inclusive se ven amenazados, directores de escuela que tienen que emigrar, alumnos que no van a las escuelas por a veces temores. ¿Ustedes cómo ven esto? Bueno, la verdad que sí, toda esta problemática pues se está dando en nuestro país y lastimosamente por ese tejido social roto, destruido que tenemos en nuestro país. Cuando nosotros visitamos los centros escolares y tenemos ese acercamiento con los maestros, porque solo así es que se ve la realidad de nuestro país. De un escritorio pues se puede tener como en una forma... Otra visión, pero nosotros como sindicato y como parte de este esfuerzo, nos topamos a veces con maestros de que dicen mis alumnos no están viniendo. ¿El por qué? Hacen visitas domiciliarias, van a las casas a visitarlo y se encuentran con una familia totalmente destruida, ¿verdad? Que la mayoría de la familia pues ya pertenece a un clan, ¿verdad? Y el niño pues pequeñito allí que va a la escuela preparatoria o kinder de igual manera necesita una atención muy especial de parte del maestro que lo va a atender, ¿verdad? Y es así como también el maestro expone su vida, ¿verdad? A hacer esas visitas porque en las escuelas pues no llegan, tenía 30, ahora tiene 20, de 20 tiene 10. Y de 10 se preocupa el maestro y empieza a buscar las estrategias, cómo hacer llegar a los niños y a las niñas a los centros escolares. De igual forma, como ahí están los dos agentes, que es el niño y el maestro, los dos corren el mismo riesgo. Los dos corren el mismo riesgo. El maestro, por ver de qué manera hace llegar al niño a la escuela, porque es su reto, pues es su compromiso como un educador, transformador de esta sociedad, y de igual manera el niño en aprender, ¿verdad? Y los padres en fomentar la educación y responsabilidad como una obligación del padre en poderlo llevar al centro escolar. Pero dentro de toda esta problemática social que hay una gran esperanza. Yo siempre les digo que quien pierde la fe y la esperanza, estamos muertos en vida. Dentro del plan Cuscatlán que el presidente electo ha manifestado tener, nos llevan a mucha desatisfacción cuando él habla de unos ejes importantes, que es el cambio completo del plan de educación. El cambio completo del plan de educación, las infraestructuras escolares dentro de la escuela inclusiva de tiempo pleno, él lo menciona allí, de igual manera habla de la seguridad, de dónde él va a erradicar dentro de los centros escolares, con el arte, la cultura, ¿verdad? La recreación, construcción de canchas, todo eso puede verlo como algo superficial uno, pero eso da resultados muy positivos. Uno que anda en el campo y se da cuenta, sabe perfectamente que esa es la base de la prevención también, que el joven
el joven, el adolescente, su mente la tiene ocupada en otros campos, ¿verdad? No en la delincuencia, no en el internet, porque sabemos que el internet es una biblioteca andando, pues el teléfono es básico, es importante cuando lo usamos de la manera adecuada, pero cuando nos vamos por otro lado sí es bastante, afecta mucho. Nos llama la atención esos puntos que mi nueva escuela también, que el electo presidente manifiesta, donde todos, en este sentido, todos desde el hogar debemos de contribuir a que sea una realidad, ¿verdad? Los padres de familia, los maestros, los directores de los centros educativos son pieza fundamental para este proceso de que la educación sea de calidad. Los directores departamentales, ¿verdad? El ministro, que primero Dios ilumine la mente al presidente para que sea un ministro de verdad, que nosotros podamos decir, sí nos garantiza la escuela pública, porque es la razón de ser de nuestro país. Claro, todo pasa por tener plata, Alberto. Correcto. Todo pasa porque se le asigne más fondos al tema educación, y se dice a veces, le están quitando fondos al tema educación. ¿Cómo estamos en el tema de presupuestario? ¿Qué conocen ustedes de esto? ¿Qué tanto se le está dando el presupuesto general de la Nación al tema educativo? Quisiera retomar un poco antes de contestar la pregunta sobre el impacto de la violencia. Sí ha habido deserción, totalmente, y un impacto negativo dentro de la asistencia de los chicos y de la seguridad. El año pasado murieron 4 maestros a causa de la violencia de las pandillas. Algo se está haciendo y debemos nosotros como docentes rescatar, porque ya tenemos los hijos de los miembros de las estructuras, llegan a la escuela, y hoy cuando hacemos reuniones ellos llegan. ¿Qué estrategia nosotros debemos de utilizar para ir insertando poco a poco? Una realidad que no podemos obviar. No podemos obviar. Si te llegan y aquí traigo a mi hijo a matricularlo, tienes que aceptarlo, no importa de dónde sea, como sea, porque tenemos nosotros que aceptarlo y trabajando en ese sentido. Presupuestariamente, el año pasado eran 94 mil millones de dólares a la educación salvadoreña. Pero tuvo un bache presupuestario el Estado y le recorta 10 millones a educación y a salud. Este año en el presupuesto anda por 996 mil millones, 4 millones. De dólares, un aumento de 54 mil millones, que nosotros creemos que para iniciar el año lectivo y para subsanar 54 millones. Sí, más, 1.000 millones más, sí, de dólares para 2019. Pero nosotros creemos de que para iniciar, pues, y subsanar algunas necesidades, sí, vamos bien. Pero nuestra propuesta es aumentar ese presupuesto, ¿verdad?, a 1.700 millones, que ronda el 6% del PIB. No en un año lectivo, sino que proponerle al presidente entrante en su quinquenio lograr distribuir y al final de su quinquenio terminar con este presupuesto para que se cubra las necesidades que tiene la educación, tanto en salarios, en cobertura y en infraestructura. Es necesario que esos programas que lleve a cabo tengan un resultado de tal forma que devuelvan la inversión que se haga, la devuelva en calidad educativa y no como se está haciendo actualmente, que solo son como cosméticos. Les das computadores a los chicos, que es bueno, pero no le das internet, no tienen energía eléctrica. Entonces esa inversión no regresa en calidad al ministerio educativo, o sea, no se ve la calidad educativa. Le das uniformes, pero tú vas a las bodegas del Ministerio de Educación y observas cantidad de zapatos allá que no se entregan, tela de uniforme que no se entrega, y ahí hay miles y miles de dólares invertidos que si se logra focalizar, esos programas te darían mayores resultados y te dan un retorno con calidad educativa, que es lo que nos está viendo. Sí. ¿Qué énfasis debería, Cruz Helena, hacer el presidente al llegar? Tú dices, una de las cosas importantes es nombrar un buen ministro, ¿verdad? Que esa es una demanda que se le está haciendo para todo el gabinete, pero digamos, ¿qué apuestas son las que él no debería
dejar pasar? ¿Y qué es lo primero que al sentarse decir, en el tema de educación, estas son las prioridades que tenemos nosotros? Bueno, primeramente la prioridad es lo que va dentro del plan Cuscatlán que prometió el presidente. ¿Cuál es? Un cambio completo del plan de educación. Es un cambio completo que cuando él dice completo, nosotros como sindicato lo vemos que tiene mucha proyección. Es como una cosa integral. Pero digamos. es como una cosa integral, exactamente. Y es allí donde nosotros le debemos de apostar. Y ver realmente el ministro que llegue y decir, bueno, vamos a entrarle a la escuela pública, aquí los alumnos, aquí el padre de familia, aquí los alumnos, los maestros, en una forma integral. No, aquí prioridad a los niños, la educación de los niños, prioridad que salgamos bien evaluados, y los maestros, ¿quiénes son los que garantizan una educación de calidad? ¿Quiénes son? Los docentes. Y un docente bien preparado, con incentivarlo hasta donde, no digo solo económicamente, el maestro tiene una humildad tan grande que con una cosa que se le lleve, ellos están muy agradecidos. Y quiero decirte algo, nosotros como sindicato pertenecemos al movimiento Frente Amplio Popular Salvadoreño, donde el Frente Amplio Popular está ahorita elaborando, estamos apoyándole esa parte en educación, proyectos para la prevención de la violencia, y como sindicato somos parte de eso. Tenemos un proyecto que lleva autores salvadoreños, por ejemplo el Cipitillo, ¿verdad? El Cipitillo está ahorita haciendo un plan, un proyecto para presentarlo al presidente, donde desde allí, desde la cultura, desde el arte, desde las costumbres, las tradiciones, van a llegar a las escuelas públicas o a las comunidades como una organización que esté impulsando eso, llegar a las comunidades, no necesariamente una escuela pública, no, a una comunidad, a una colonia, a un caserillo, donde el Cipitillo o otro autor que se va a agregar pueda ir a hablar de esto y motivar a los niños y a las niñas a que no se incorporen en ningún grupo antisocial, ¿verdad? Sino que sean partícipes de nuestra cultura. En eso estamos trabajando ahorita. Perfecto. Como CITES en el Frente Amplio Popular. Perfecto. Alberto, gracias por venir con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Algo que se quede? Sí, solo nosotros Te teníamos veo inquieto. sí, tres ejes. Tenemos un minuto. Sí, un minutito, rapidito. 3 ejes primordiales. Apostarle a la primera infancia. Es necesario. La primera infancia, desde pequeño, sacarlo de ese ambiente para lograr una calidad educativa. Una cultura de paz importantísima para preparar al joven al mercado laboral. Por ahí debe apostarle el presidente electo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Julio. Luz Helena, gracias por venir con nosotros. Gracias a ustedes por ser partícipes de este esfuerzo grande. Lo Gracias, Julio. vamos a apuntar. Hay tiempo suficiente para seguir platicando de esto. No se preocupen. Vamos a invitarlos nuevamente para que vengan, y ya cuando el presidente esté sentado en su puesto y nombre al ministro, nos vamos a sentar para dialogar con ustedes qué plantea el nuevo ministro de Educación. Eso va a ser en la próxima, Okay. Cruz Helena. Así es que Gracias, muy amable. gracias por Julio. venir con nosotros, y gracias a todos ustedes en casa por haberse quedado con nosotros en este encuentro con Julio Villagrán de este miércoles. Mañana una nueva propuesta, pero por hoy pasen todos un feliz día.